Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fernando Castro y junto con mi grupo procederemos a explicar el laboratorio número 3 donde se nos solicitó diseñar un rectificador trifásico controlado. Como desarrollo experimental se nos solicita diseñar un rectificador trifásico de 10 kW potencia y un voltaje que tenga un voltaje medio en la carga de 350 volts. Como alimentación se deberá tomar una red eléctrica trifásica de 380 volt RMS y 50 Hz de frecuencia. Se calculan las corrientes y tensiones eficaces y medias por cada elemento y se especifican los elementos utilizados dentro de la experiencia por medio de su datasheet. Como objetivo 2 se analiza el circuito en las condiciones descritas en metodología. Se responden las preguntas tanto de qué sucede con la tensión de la carga si el gate de T2 no opera, qué sucede si se introduce una bobina en la carga de 10 mA, qué sucede con la corriente media, es necesario introducir un diodo volante. En tercer lugar, se responde la pregunta de si los tiristores T3 y T6 entran en cortocircuito, qué ocurre con la operación del circuito. Y por último, la pregunta de si T3 y T6 entran en cortocircuito, se introduce una carga inductiva. ¿Es necesario el diodo volante? Saludando cordialmente, mi nombre es Javier Santiago. Presentaré el circuito rectificador trifásico controlado en su funcionamiento teórico. Este es un dispositivo electrónico que puede convertir una corriente alterna de entrada en una corriente continua de salida. Este está definido por un puente de hexatirictores dividido en una forma de un rectificador tipo P y un tipo N, el cual el primero será el tipo P, que estará el T1, T2 y T3, y el tipo N, que será el T4, el T5 y el T6, y el cual tenemos 6 combinaciones para el circuito, el cual lo polarizará de manera directa en el semiciclo positivo y otra que polarizará en el semiciclo negativo. De acuerdo con la forma de onda del rectificador, la cual nos permite variar el voltaje de salida empleando por el funcionamiento de los tiristores de potencia, la cual puede variar respecto al ángulo de disparo, al igual que la potencia entregada hacia la carga. Los tiristores se disparan a un intervalo de pi tercio. De acuerdo con la gráfica presentada acá, tenemos que al polarizar las 6 etapas mencionadas anteriormente, en el rectificador obtenemos un voltaje de salida que aporta a cada semiciclo un secto para la señal, el cual acortaría la señal de voltaje entregada para los 6 intervalos dentro del periodo. Hola, soy John Jara y yo presentaré el resultado práctico objetivo 1, el diseño del circuito. Se diseñó un circuito rectificador trifásico controlado con la utilización del programa PSIM junto a distintas herramientas del programa para realizar la medición de cada elemento. Como primer elemento utilizamos una fuente trifásica de 380 volts RMS. Se midió el voltaje de fase y el voltaje de línea. En los tiristores se pusieron 6 tiristores diferentes con su controlador de pulso midiendo ese voltaje. Y en el tiristor 1 el voltaje de reversa también se mide. Luego la carga se mide el voltaje de salida y la corriente en esta. En este file ponemos los ángulos, la resistencia y la inductancia. Medidas realizadas. Estas medidas se realizaron en PSIM utilizando el circuito diseñado con V medio de 350 volts, una resistencia de 12.25 ohms y una potencia de 10 kilowatts. En la siguiente gráfica podemos ver la primera, los voltajes de fase, en la cual tenemos un ángulo de 30 más 47 grados, el cual he utilizado para lograr los 350 volts. En esta línea podemos ver que empieza a conducir T1 y T5 hasta esta línea. Conduce con la tensión VAN y VBN. Esto se ve reflejado en los voltajes de línea VAAB. El rojo atraviesa el café. Esto se repite 6 veces hasta 2pi por más phi, que es esta línea que atraviesa la gráfica. Luego tenemos los voltajes de reversa de las trayectorias, los cuales se utiliza el voltaje peak de 537.4 volts para escoger el tiristor, el cual tiene que ser mayor a este voltaje. Tenemos la corriente de las líneas y las corrientes de los tiristores. La corriente de los tiristores se puede ver que conduce 2 veces
cada tiristor. Y esto después se ve reflejado en la carga con una corriente de sierra. Y tenemos una corriente media de 28.56 amperes, la cual se multiplica con un voltaje medio de 349.92 volt. Esto nos da un promedio de 10 kilowatts. Comparación de datos. En la tabla tenemos los datos teóricos, los datos del PSIM ideal en un sistema sin pérdida y los datos del PSIM los reales, en lo cual se conecta una resistencia en serie a los tiristores, lo cual sería la resistencia interna del tiristor, lo cual nos la entrega el datasheet. Lo que nos importa es el voltaje de la carga media, la corriente media y la potencia media en la carga. Podemos ver que estos datos difieren mínimamente de 350 a 349.73 en la corriente 28.57 a 28.54. Luego estos dos se multiplican en los tres casos y nos da en el teórico los 10.000 watts. Sin pérdida nos da 9.994 y en el real podemos observar que existen pérdidas mayores debido a la resistencia, nos da 9.981. Hola, mi nombre es Matías Fernández y vamos a ver el resultado práctico en el objetivo 2 respondiendo a las preguntas. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, en donde tenemos T2 que no opera, este lo tenemos circuito abierto, como podemos ver en la figura del circuito, y en la gráfica lo que se interpreta es que se pierden dos semiciclos de conducción, siendo en T6 a T2 y de T2 a T4. Bueno, respondiendo a la siguiente pregunta, al introducir la bobina al circuito, que esta vendría siendo la salida en serie a la resistencia, lo único que se ve cambio es en el rizado de la gráfica, pero en temas de valor de corriente de la carga media no hay variación. Sin embargo, sí hay una variación en su corriente peak, la cual baja de valor. Y bueno, en este caso no es necesario un diodo volante, ya que de forma práctica y teórica no hay ningún tipo de cambio. Y en este circuito no hay ninguna tensión negativa, la cual no es necesaria en la incorporación del diodo volante, ya que su objetivo es evitar que la tensión en la carga se haga negativa. Bueno, en esta figura tenemos T3 y T6 en cortocircuito, como podemos ver en el circuito que se ve en la imagen. Bueno, que prácticamente T3 y T6 vienen siendo un cable con resistencia cero, y dado esto tenemos la corriente cero y el voltaje cero, que está representado en la gráfica de abajo, que vendría siendo una línea recta. En el punto del cortocircuito se origina una corriente tendiente a infinito, ya que toda la energía de la fuente va al punto del cortocircuito. Esa corriente pasa por T1 y T2 y está representada en el gráfico abajo del circuito que vemos en la presentación. Bueno, en el caso de un circuito real, se deben incluir protecciones contra este fenómeno, ya que dañarían al circuito en general y a los tiristores. Bueno, la última pregunta dice si T3 y T6 entran en cortocircuito y además de esto se le introduce una carga inductiva. ¿Es necesario un diodo volante? Bueno, como vemos en el circuito tenemos T3 y T6 como si fuesen un cable, se le agrega la bobina y un diodo volante. En las primeras dos gráficas, las de color azul y rojo, tenemos la corriente y el voltaje de carga, los cuales resultan siendo cero. En la tercera figura tenemos el mismo fenómeno que pasó cuando T3 y T6 estaban en cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario un diodo volante en este circuito, dado que no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto cuando ocurre el cortocircuito en los tiristores. Bueno, y concluyendo nuestra presentación, se concluye que se obtuvo el ángulo de disparo. Este es un dato primordial para el cálculo de la tensión media en la carga.
Se especificó por medio de datasheet que el cristal a utilizar es el SKKP57, ya que este cumple con las condiciones de funcionamiento del circuito, y de la comparativa se identifica una leve variación entre los valores debido a que existe una caída de tensión. Eso fue todo por nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.